¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Lamparky y el día de hoy vamos a revisar cómo vas a escoger tu sede para la residencia médica. Una buena sede de acuerdo a tu perfil, que es lo más importante. También comentaremos las características más importantes, cuáles son las fortalezas más grandes de la mayoría de las sedes que hay aquí en México. Entonces, sin más preámbulo, vamos al análisis. Como sabes, pasar el ENARM es el primer paso en una escalera inmensa que va a culminar en ti como un especialista o subespecialista. Recuerda que tu sede será tu segunda casa. Prácticamente la residencia es por eso que se llama así, residencia. Vas a vivir en el hospital, entonces es muy importante que escojas un buen lugar. Existen algunos residentes, la verdad, que se sienten muy insatisfechos con su elección de sede. Aún siendo R+, ya siendo R3, casi R4, se siguen sintiendo súper mal. Entonces, para que tú no seas uno de ellos, es muy importante, es fundamental que escojas bien cuál será tu sede. Vamos a hacer un análisis general de las sedes que hay en México. Para hacer este análisis, tomé en cuenta tres características que son las principales, considero yo. Número 1, la academia. Esto es fundamental. Recuerda que si solo te haces muy bueno en la práctica y no tienes academia, pues prácticamente solo vas a ser un simio. Número 2, la práctica. Y igualmente, si solo vives de la academia y no tienes práctica con los pacientes, ya sea clínica o quirúrgica, obviamente importa más para las quirúrgicas, pero así sea clínica o quirúrgica, si no tienes práctica con los pacientes, cuando salgas de especialista no vas a poder tener tu propia práctica privada de forma independiente, siempre vas a estar buscando otros especialistas que te ayuden, en fin, vas a ser un inútil prácticamente, ¿sale? Y la parte número 3, este es el ambiente de trabajo. Esta parte es súper importante, yo creo que todos la buscamos, ir en un lugar en el que estemos felices, tranquilos, en el que nos hagan sentir útiles, que nos hagan sentir valorados, en fin. Todo esto de lo que te hablo el día de hoy son generalidades. La mayoría de hospitales de los que te voy a hablar yo los conozco, yo roté ahí en el pregrado o algo así, entonces tengo experiencia de los residentes. Además de que mucho yo indagué cuando yo iba a hacer cuando yo estaba escogiendo mi sede, yo indagué sobre estas sedes. Y otras cosas pues me lo han dicho amigos que tengo en esas sedes, ¿de acuerdo? Todo esto de lo que te hablo de estas sedes son generalidades, siempre va a haber excepciones y es importante tenerlo en consideración. Número 1, hablaremos del IMSS. El IMSS es el hospital que tiene más lugares para la residencia, junto con Secretaría. IMSS y Secretaría son los que tienen el mayor número de residentes, ¿de acuerdo? Los más famosos por supuesto que son Siglo XXI, La Raza, el Centro Médico de Occidente, todos estos, ¿sale? Este sistema de salud tiene sedes en prácticamente todo el país, ¿sale? ¿Cuáles son las características de hacer la residencia en el IMSS? Número 1, en el R1 estás en una subsede, es decir, en un hospital general de zona y la práctica suele ser muy buena ahí, ya que tú eres el R+, por decirlo así, eres el R único. Y en estos lugares que son hospitales generales de zona, a menudo hay internos, entonces los internos te sacan los pendientes y pues tú como R1 solo te dedicas a la carga asistencial y a estudiar y a operar. Entonces, hablando de las quirúrgicas, en cuanto a las clínicas, igualmente te dedicas mucho a ver pacientes, entonces la práctica suele ser muy buena. Lo malo de esto es que cuando te vuelves R2 llegas a ir a tu sede principal, que es uno de estos lugares que te hablo, La Raza, Siglo XXI, bla bla bla, y entonces es cuando eres R2 que viene tu R1 de verdad. Y digo tu R1 de verdad porque es ahí cuando ya descubres que tú eres el R-, si eres R2 pero en realidad eres el R- de ahí, porque ya no hay algo abajo de ti y hay R3, hay R4, entonces pues tú eres el R-, ¿sale? En cuanto al análisis que dijimos, la academia digamos que es regular, no es ni buena ni mala, es una academia buena pero estándar. Aquí a menudo igualmente va a haber muchos subespecialistas, sobre todo en los centros médicos, entonces hay muchísima oportunidad para que tú aprendas, pero por supuesto que tienes que aplicarte como en todo, ¿sale? La práctica a menudo por la carga asistencial tan grande que tiene el IMSS suele ser buena, aunque obviamente esto va a depender del hospital en el que estés. Hablando específicamente de estos de tercer nivel, a menudo no vas a tener la práctica que tendrías en segundo nivel, que también es muy importante. Entonces, digamos que la práctica es buena igual, pero igual de forma estándar. Y el ambiente, pues va a depender muchísimo también del lugar.
Hablando, por ejemplo, de urología en siglo XXI, les llegaron a quitar alguna vez la residencia debido a que tenía muchísimos reportes de maltrato y otras cosas. Entonces, en el mejor de los casos es un ambiente que ni te va bien ni te va mal, ¿sale? En muchos lados el ambiente pues suele ser algo bastante pesado, ¿sale? Pero esto yo te hablo de las sedes grandes, ¿sale? En donde tienes R más, por decirlo así. Ya que cuando eres R1, todas las sedes de donde eres R1, los hospitales generales de zona, todos son súper chidos. Yo creo que para ser el R1, el IMSS es una buenísima sede, ¿sale? Lo malo es que, como te digo, el R1 se tiene que pagar a la buena o a la mala. Entonces, cuando te vuelves R2 y vas a tu sede principal, pues obviamente es ahí cuando vives tu R1 de verdad, ¿sale? Este sistema de salud está recomendado para los que buscan una subespecialidad en el IMSS y para los que cuando acaben su residencia quieren ser de los primeros en elegir en la feria de plazas que hay pues a fin de año, ¿sale? Ahora bien, hay mucha controversia sobre cómo escoge el IMSS. Tenemos que considerar que este es un proceso automatizado y que no hay una entrevista como tal. Algunos lo considerarían el sistema más justo debido a que, pues, digamos que no te hace una entrevista y digamos que no tiene algún tipo de prejuicio contra ti el sistema, por decirlo así. La computadora, el algoritmo no tiene un prejuicio. Entonces, ¿cómo es que escoge el IMSS? El IMSS toma en cuenta dos cosas muy importantes: el promedio de la carrera y tu calificación del ENARM. Eso súmalo y divídelo entre dos o como quieras verlo, pero estas dos es lo más importante que toma en consideración, ¿sale? Adicionalmente, cosas que te pueden ayudar, pero que no valen más que tu promedio de la carrera y tu calificación del ENARM, es que tengas artículos publicados, que hayas hecho tu internado en el IMSS o que tengas familiares en el IMSS. Pero estas cosas solo son agregados, es decir, en dos personas que tengan el mismo promedio de la carrera con la misma calificación del ENARM, entonces tus artículos, tu internado y que tengas familiares harán la diferencia. Pero si alguien tiene más promedio que tú, así tú tengas tu internado en el IMSS y familiares en el IMSS, de todos modos no te va a servir. Lo más importante es el promedio de la carrera y la calificación de tu ENARM, ¿sale? Es muy importante considerar eso. Ese es el sistema automatizado del IMSS, ¿sale? Aquí le pongo 3 estrellitas de Harry Potter al caso de que si eres un trabajador IMSS. Si eres un trabajador IMSS, tú prácticamente tienes tu lugar asegurado. Los trabajadores IMSS tienen que ir a hacer un proceso que tiene que ver con el sindicato. Luego entre sindicatos hablan a no sé dónde, se comunican, piden tu plaza, bla, bla, bla. Eso ya es muchísima burocracia de los sindicatos. Pero si eres trabajador IMSS, obviamente todo esto queda en segundo lugar. Si tú eres trabajador IMSS, ya tienes pues tu plaza. Mis recomendaciones: si con todo tu corazón quieres ser IMSS, pues lánzate. Si no tienes buen promedio de la carrera y tampoco tienes buen promedio del ENARM, pues ups, eso definitivamente no va a hacer que te vaya bien en el IMSS y pues valora bien si vale arriesgar tu primera vuelta usándola a aplicar en el IMSS. Si vas a aplicar en el IMSS y te repito, no tienes ni buen promedio de la carrera ni buen promedio del ENARM, por favor llena las 10 opciones del IMSS. El IMSS, cuando tú te vas a inscribir, te da 10 opciones para que escojas, ¿sale? Que si uno quiere siglo XXI, en segundo lugar La Raza, en tercer lugar Monterrey, en cuarto lugar Jalisco, bla, bla, bla. Y también siempre sobran sedes en el IMSS en todas las vueltas y hasta el repechaje, ¿sale? Entonces es importante que si de verdad quieres IMSS, eventualmente va a haber una plaza para ti. De eso no te apures, te repito. El IMSS es el que junto con Secretaría da más plazas en México, entonces seguro vas a alcanzar. El siguiente del que hablaremos es el ISSSTE. El ISSSTE, dentro de los hospitales más famosos que hay, obviamente es el 20 de noviembre, el López Mateos, el 1 de octubre, el Quirós, hay otros, ¿sale? Está muy recomendado este sistema de salud también para los que buscan la subespecialidad en el ISSSTE. Esto es muy importante. La academia le vamos a poner una palomita, ya que igualmente es como en el IMSS. Es una academia regular. Si te aplicas mucho, claro que puedes aprender mucho, ya que estás en contacto con subespecialistas muy chingones. Y si no te aplicas, pues igual va a ser como si ni hubieras tocado un pinche libro y así puedes acabar tu R4. La práctica, aquí le vamos a poner una palomita y un asterisco, ya que los hospitales generales de zona suelen ser un muy buen sitio
para practicar. Sin embargo, estos sitios que son como de tercer nivel, Centro Médico el 20 de noviembre, López Mateos, lo cierto es que ahí hay muchas subespecialidades, por lo tanto muchos procedimientos que deberían de tocarle a las especialidades, digamos, de rama, las troncales, se le acaban robando los subespecialistas. El ambiente de trabajo suele ser de bueno a regular, obviamente va a depender muchísimo de la sede, ¿sale? En la elección tenemos que este sistema va a ser similar al IMSS, solo que en este sí hay entrevista, ¿sale? El siguiente sistema del que hablaremos es de Pemex. Dentro de los hospitales más famosos que hay en Pemex es el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, el de Picacho, el de la Jusco y el Hospital Central Norte. Estos son los más importantes que hay aquí en México. Existen igual también otros en otros estados, pero digamos que no son tan famosos y la academia pues tampoco es súper buena. Estos dos hospitales que te comento aquí son súper buenos, pero principalmente son buenos para las subespecialidades, ¿sale? Para las especialidades de rama también son buenas, pero todavía como que te quedan a deber un poquito. La academia igualmente es de regular a buena. La práctica, debido a que, tal como te comento, es un hospital de tercer nivel, la verdad es que la práctica suele no ser tan buena. Igualmente existen simuladores y otras cosas en las que tu práctica pues puede mejorar mucho en estos hospitales, pero lo cierto es que la práctica frente a paciente real no es tan buena como si estuvieras en otro lugar. En cuanto al ambiente, tengo que decir que hay especialidades en las que, por ejemplo, hablando de cirugía, de anestesiología, muchas personas se llegaron a quejar de esta sede, ya que pues eran bastante estrictos y otras cosas, que yo no lo considero malo, pero bueno, eso va a depender, ¿sale? Entonces, mi recomendación para quien quiere escoger este lugar igualmente es que estés buscando tu subespecialidad en Pemex. Este hospital, casi todos los hospitales eligen, obviamente tomando en cuenta tu currículum, y también hacen una entrevista, ¿sale? Eso es lo más importante. El siguiente del que hablaremos es el ICEMIM. Estos hospitales del ICEMIM en los últimos años cobraron pues bastante fama. Son hospitales relativamente nuevos, por lo tanto suelen tener el suficiente material y tecnología para hacer la mayoría de procedimientos que se necesitan. Los más famosos pues son el de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y tienen otras sedes en el Estado de México. En general son buenas sedes. Los residentes que están aquí incluso 1 año, 2 años, a menudo se logran derivar a la especialidad que quieren. Entonces yo considero que son muy buenos hospitales. De hecho, ustedes no están para saberlo, pero lo voy a contar. Estos son... Para mí esta era mi segunda opción. Si no me aceptaban en el hospital que yo pedí, en mi hospital general de Acapulco, que ya los he comentado, la verdad es que yo planeaba aplicar para el ICEMIM. Creo que el ICEMIM es una muy buena opción. He conocido muchos grandes especialistas que han salido del ICEMIM. Les repito, también sé de muchos residentes que los aceptan en muchas subespecialidades. Igualmente, los que escogen se hace con una entrevista. Y esto, les repito, no sé por qué, pero estos lugares creo que no tienen la fama que deberían. Si no, creo que se acabarían desde antes las plazas. Pero en estos hospitales hay lugares hasta la tercera o la cuarta vuelta, ¿sale? La academia igualmente es de regular a buena. La práctica considero que también es buena. Y el ambiente, obviamente, dependiendo de la sede, va de buena a regular, ¿sale? Entonces, la verdad es que creo que los ICEMIM son una muy buena opción. Probablemente les falta una que otra cosita en la práctica, yo creo que es lo que les falta, pero yo creo que en todo lo demás son hospitales súper buenos. Entonces, investíguenlos y se los recomiendo mucho los ICEMIM. Del siguiente que hablaremos es de los hospitales regionales de alta especialidad. Dentro de los más famosos tenemos el regional de alta especialidad de Zumpango, el de Ixtapaluca, el del Bajío y el de la península de Yucatán. Existen otros, uno pediátrico que está en Chiapas y otros. Estos hospitales a menudo van a tener muchísima tecnología. Recordemos que hablando del de Zumpango, ellos tienen el Da Vinci. Ahí ellos hacen cirugía con robot, hay PET, operan con láser, en fin, hacen muchísimas cosas que ya son de tercer nivel totalmente. Debido a que en efecto existen muchos subespecialistas, la academia suele ser buena. Desafortunadamente, la práctica en estos lugares suele ser muy mala, debido a que la carga asistencial es baja
y a que, como lo dijimos, es un tercer nivel. Entonces, en un tercer nivel a menudo es el subespecialista el que va a hacer los procedimientos. Difícilmente se lo van a dejar al R1 o el R2 que va llegando, ¿sale? El ambiente suele ser de bueno o regular, dependiendo de la sede. Es muy importante que lo investigues. Si tu objetivo es ejercer como especialista general, no te recomiendo esta sede. Es decir, que tú quieres acabar cirugía general y ya de lleno que te pones a operar hernias, vesículas, restituciones, tiroides, quieres operar todo eso, olvídalo. No vas a adquirir la suficiente práctica como para que tú cuando salgas te sientas con la suficiente libertad de realizar estas cirugías, ¿sale? Si tu objetivo es ejercer como especialista general saliendo ya a ponerte a chambear, mejor escoge otro hospital. Este hospital es ideal para cuando estás buscando una subespecialidad. Estos hospitales te suelen dar currículum, igualmente te dan tiempo para estudiar. Si quieres acabar tu residencia completa y después vas a aplicar una sub, increíbles estas sedes, la verdad altamente recomendadas, ¿sale? Dentro de la Secretaría de Salud va a haber 3 apartados que quiero comentarte. El primer apartado del que quiero comentarte son los Institutos Nacionales de Salud. Estos, obviamente nos referimos al Instituto Nacional de Rehabilitación, al Nacional de Pediatría, a Nutrición, al INER, al Nacional de Cancerología, el Nacional de Neurología, el de Cardiología y otros, ¿sale? Dentro de estos institutos, su fortaleza más importante es la academia. Aquí, la academia es definitivamente fundamental. Yo he tenido la fortuna de rotar en el pregrado en todos estos hospitales de los que te pongo imagen. Entonces, yo te puedo comentar que cuando uno iba a ese lugar, definitivamente había una especie de mística académica súper chingona. La verdad es que, dijera uno de mis R2, hasta parece que llegas y te dan ganas de ponerte a estudiar. La verdad es que la academia es la fortaleza, yo creo que más importante de los institutos nacionales de salud, ¿sale? Y la verdad es que los residentes se ven súper comprometidos, tú te das cuenta que los profesores también están comprometidos con la academia, en fin, definitivamente en los institutos nacionales de salud la fortaleza es la academia. Igualmente aquí la investigación suele ser parte del currículum, muy importante. No solo lo dejan hasta que vas a dejar tu tesis de la especialidad, a menudo desde siempre la investigación es parte fundamental. Igualmente dentro de sus programas suelen tener rotaciones internacionales ya establecidas, tú no tienes que buscarlas, ellos solitos ya tienen el convenio. Y obviamente hay contacto con grandes subespecialistas, esto es súper importante, tienes la oportunidad de aprender de los grandes especialistas del país. Aquí la tecnología igualmente suele ser muy buena, recordemos el PET de Lincoln y otras. Y aquí el ambiente de trabajo suele ser un buen ambiente en general. Sin embargo, creo que lo que definitivamente tienen que mejorar es la parte práctica. Obviamente, debido al tipo de carga asistencial y a que se tratan como tal de hospitales de tercer nivel, la práctica suele no ser muy buena. Algunas veces lo compensan esto con las rotaciones que hay. La verdad es que no son malas opciones y les repito, en estos casos la academia es lo fundamental para ellos. El siguiente del que hablaremos es de SEDESA, es la Secretaría de Salud, pero hablando específicamente del Distrito Federal. Los más famosos pues son ya por todos conocidos: Joco, Balbuena, La Villa, el Rubén Leñero, el pediátrico de Tacubaya, el pediátrico de Moctezuma, todos esos, súper importante. Dentro de estos hospitales de la Secretaría, la fortaleza más importante que tienen ellos es la práctica, ¿sale? La academia aquí suele ser regular, igualmente. Si te aplicas, vas a tener contacto con buenos subespecialistas que te pueden enseñar. Si no te aplicas, igual es como si prácticamente nunca hubieras agarrado un libro, así puedes acabar tu R4. En cuanto al ambiente, nótate aquí la tachecita que te pongo. En estos hospitales suele haber una vieja escuela muy jerarquizada, sobre todo en las especialidades quirúrgicas. Es ahí en donde lo jerárquico está más marcado: cirugía, traumatología. Mi recomendación, ¿quién debería escoger este lugar? Es alguien que quiera hacer la especialidad completa, es decir, que quiera ser cirujano general, obviamente ortopedia ni se diga, igual para las de medicina interna, para las de pediatría. Si quieres hacerla completa, este es el lugar recomendado. Si no quieres hacerlas completas, si solo quieres hacer un año y derivarte, la verdad no te lo recomiendo. Particularmente porque vas a pasar tu año más difícil, que es el R1, en el peor lugar que puedas hacer. Entonces, la verdad no te lo recomiendo.
pero en general esta es una muy buena sede y te repito, para las quirúrgicas yo creo que es de las mejores sedes que puede haber en el país. Muy bien, de la tercera vertiente de la que te voy a hablar de la Secretaría de Salud son los hospitales generales de los estados de la República. El Hospital General Acapulco, el Hospital General en Sonora, el Hospital General de Durango y muchos otros. Prácticamente todos los estados tienen su hospital general. Entre ellos va a haber diferencias en cuanto a la validez universitaria. Algunos, obviamente, los que pertenecen al sistema de la UNAM, que la UNAM deben de saber que también acredita a algunos hospitales de estos. Entonces, al ser acreditados por la UNAM, uno cuando hace la residencia también hace PUEM y obviamente tu título va a estar avalado por la UNAM. Varios de ellos son relativamente nuevos. La fortaleza de estos lugares es la práctica. Definitivamente, al ser hospitales generales, suelen ser hospitales de batalla. Hay muchísima práctica. Debido a esto, estos hospitales también suelen tener una vieja escuela relativamente jerarquizada. Más en las quirúrgicas, otra vez. Igualmente, al igual que te recomendé CEDESA, este también está recomendado para quien quiera hacer especialidades completas. Te recomiendo que todo el sufrimiento valga para que hagas la especialidad completa, ¿sale? Hablando particularmente de cirugía general, que es lo que yo te puedo hablar de mi experiencia, te puedo comentar que desde que eres R-, R1, R2, operas algunas cosas que son de subespecialidad u operas cosas que son del R+, ¿de acuerdo? Pero debido a la carga de trabajo que hay, a menudo, aunque se hace R-, te suelen tocar algunos procedimientos que no deberían ser de tu grado, ¿sale? Y que hablando de las ciudades, si llegaras a estar en una ciudad, ni de chiste lo operarías, ¿sale? Entonces, la verdad es que es muy padre. Aquí la academia suele ser regular, la verdad es que lo mismo que te dije de CEDESA, si te aplicas te puede ir muy bien, igualmente hay grandes subespecialistas, pero si no te aplicas, así puedes acabar el R4 sin haber tocado un libro. La práctica, como ya dijimos, es la fortaleza más importante y el ambiente, pues relativamente también es la vieja escuela jerarquizada, entonces ten precaución con eso. El último punto del que hablaremos es de los hospitales privados. Dentro de los más famosos tenemos al Grupo Ángeles, a los hospitales del Grupo ABC, Médica Sur y muchos otros, ¿no? El Hospital de Jesús, el Sanatorio Durango, bla, 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 y muchos más que hay, ¿sale? Estos hospitales a menudo suelen tener mucha tecnología, la academia suele ser muy buena, igualmente te da tiempo para estudiar. Y la carga asistencial suele ser mucho menor. De hecho, tiene la menor carga asistencial de todos los sistemas de los que hemos hablado. Estos hospitales suelen tener las amenidades apropiadas. Es decir, que el comedor es bueno, el lugar de residencia suele ser bueno. Mientras uno en un hospital general de zona, la comida de comedor es horrible, en las camas tienen pulgas. En los hospitales privados la verdad suele no pasar así. En los hospitales privados suele su residencia estar muy chida, igualmente el comedor. La verdad es que las amenidades son amenidades para un ser humano. La fortaleza de este lugar es que desde el R1 tienes tiempo para estudiar y hacer currículum, ir a cursos y otras cosas. Entonces, sobre todo, esto te la recomiendo para especialidades clínicas, para medicina interna y relacionadas, ¿sale? Ya que la academia aquí suele ser muy buena, la práctica suele no ser tan buena debido a que no hay el suficiente número de pacientes y a que obviamente pues los pacientes van a que los opere pues el especialista, ¿sale? No tanto el residente. Y el ambiente de trabajo pues la verdad suele ser muy bueno, tal como te digo, las amenidades y muchas cosas del ambiente suele ser muy bueno, ¿sale? Este lugar es recomendado para quien no quiera sufrir tanto, ya que pues, el R1 es el R1 en todos lados, claro que es sufrido, pero no tanto, y quiera una subespecialidad desde el R1 a R2, ¿no? Que ya te quieres derivar a cardio, que te quieres derivar a derma, todo esto es una buena opción. Mi recomendación es que hagas tu propia tabla comparativa. Escoge tus sedes favoritas, te recomiendo que sean de más o menos de 3 a 5, eso en las filas, y en las columnas vayas poniendo todos los aspectos que a ti te interesan, la academia, la práctica, el ambiente, qué universidad da el título, qué tipo de guardias se hacen, si hay investigación o no, y en el número de variable que tú consideres importante, ¿sale? Una vez que ya tengas esto, por favor, investiga con tus conocidos, número 1. Siempre alguien tiene un conocido, que tiene un amigo, que es residente de no sé qué hospital. Entonces, trata de llegar por ahí para tener el conocimiento de esa sede. Si no,
la siguiente técnica que puedes hacer, que es la que yo ocupé mucho y me funcionó mucho, es que busques en Facebook a personas de la sede. Es decir, en el buscador tú le vas a poner, es un ejemplo, ¿no? Hospital General de Durango. Y ahí tú vas a ver que te va a aparecer algunas personas que suben fotos en el Hospital General de Durango, y a menudo esas personas suben fotos con algún residente o algo así, y poco a poco que le vayas preguntando a un residente y a otro y así, acabas llegando con los residentes. Yo la verdad investigué mucho con este método que te digo en Facebook y me funcionó mucho. La verdad es que pude hablar con residentes de prácticamente todos los hospitales que a mí me interesaban, ¿sale? Y mi tercera recomendación, que a mí me funcionó muchísimo, que ahorita por la época COVID, pues nada más te recomiendo que vayas muy bien con tu caretita y con tu cubrebocas, es que vayas directamente a la sede. No hay nada más importante como ir y conocer directamente a la sede. Es más, ir a la sede te hace que entres en contacto directo con los que pueden ser tus futuros residentes y vayas ahora sí que checándole el agua a los tamales, para que veas si son muy malignos y veas que odian su lugar de residencia. Eso ya te habla de un mal pronóstico. Entonces esa sede ni te acerques si no te da la confianza. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre escoger sedes en ciudad y sedes en provincia? Bueno, tal como te lo acabo de decir, en la ciudad a menudo la parte práctica no es tan buena y la academia suele ser muy grande. Y en las sedes de provincia es todo lo contrario, la academia es muy mala, pero la práctica suele ser muy buena. Si tu especialidad es una especialidad clínica, en estos la verdad es que la academia es lo principal. Por lo tanto, en estos casos te recomiendo que escojas sedes en las ciudades, ¿sale? En las quirúrgicas, la práctica es lo fundamental. Por lo tanto, aquí va a haber dos vertientes. Si tu objetivo es hacer una quirúrgica completa, no es una mala opción escoger Sedesa o las sedes del interior de la República, ¿sale? Estas te van a dar la práctica que necesitas si quieres ser quirúrgico completo. Si solo quieres hacer un año o digamos que la quieres hacer incompleta, ya que tu objetivo sí o sí es hacer tu subespecialidad, entonces te recomiendo que escojas un lugar en la ciudad o específicamente si te interesa una subespecialidad que está en el sistema IMSS o ISSSTE, pues desde el R1 entras a IMSS o ISSSTE. Número 2, tu iniciativa lo es todo, ¿sale? Es muy importante que recuerdes que ya en la residencia ya va a ser bien difícil que alguien se siente y te dé tu clase y todo eso. Entonces, tu autodidaxia es lo más importante. Tus métodos de estudio que ya traías desde la carrera los vas a ocupar muchísimo independientemente del lugar al que vayas, ¿sale? Igualmente, si tú quieres hacer investigación, si quieres tener rotaciones, se puede hacer en el hospital en el que estés. Hay algunos hospitales, como los que te comenté de los Institutos Nacionales de Salud, que ya lo tienen dentro de sus programas de estudio. Sin embargo, así estés en el hospital de cualquier lugar del país, puedes hacer investigación y tener rotaciones, incluso rotaciones internacionales, pero debes tú de buscarlas y solicitarlas. En fin, mucho ya depende de tu iniciativa, ¿sale? Todo lo que he dicho son generalidades. Recuerda que tú puedes hacer tu propia residencia en el hospital en el que estés, pero de verdad va a depender de tu iniciativa. Tú puedes cambiar las cosas, entonces, por favor, en el hospital en el que estés, no te amargues. Aprovecha lo bueno, todas, absolutamente todas, hasta la peor sede del mundo tiene algo bueno. Toma lo bueno de tu sede y lo malo hazlo a un lado, ¿sale? Número 3, el repechaje. El repechaje es cuando los que no son seleccionados originalmente, es decir, que no alcanzaron el promedio mínimo, regresan del inframundo de los no seleccionados para tener una oportunidad de acceder a una plaza. Afortunadamente, siempre hay personas con el suficiente autoestima para renunciar a sus plazas y o a sus sedes, que se dan cuenta que no era la plaza que querían, que no era el lugar que querían, porque no se pusieron a estudiar, y particularmente este año en donde aceptaron a todos, pues quedaron. Entonces al final renuncian a esas plazas, renuncian a sus sedes y aplican el otro año. Entonces idealmente esos lugares deben ocuparse. Por lo que una vez que todas estas personas con gran autoestima rechazan todas estas sedes, las personas que estaban rascando un lugar pues lo alcanzan a atrapar. Entonces algunas personas alcanzan este lugar y pueden hacer una residencia. Yo conozco muchas personas que ya hasta acabaron y fueron residentes del repechaje. Número 4, no pidas lo que no das. Si tú
escoges una sede súper chida cuando eres R1. Todos fuimos R1 y todos sabemos que nadie quiere sufrir. Pero si al lugar al que vas de R1, los adscritos y el jefe de servicio te protegen. Tienes una salida con un horario relativamente fijo. No dejan que te castiguen tus R+, pues ¿qué crees? Cuando tú seas R+, tampoco vas a tener autoridad sobre tus R-. Allá en casita existen varios residentes que estamos un poquito enfermitos. Y digo que estás enfermito porque te sigue gustando la vieja escuela. Te sigue gustando la vieja escuela en la que cuando tú eres R- te tratan de la verga. Y que cuando eres R+, pues tú tienes una autoridad prácticamente absoluta sobre los residentes de abajo. Si tú quieres ser R+, de verdad, que un día llegues de malas y digas, pues se quedan guardados todos a la verga, y quieres que te cumplan, entonces tienes que escoger una sede que tenga una jerarquía, digamos la old school, como Sedesa o los hospitales generales del interior de la República, ¿sale? Sin embargo, si tú cuando llegas te tratan bien y todo, como te digo, cuando tú seas R+, la verdad es que no vas a tener ni el mínimo de autoridad, tus jefes de servicio no te van a ayudar, tus adscritos tampoco, otros residentes, nadie va a respetar tu autoridad. Entonces te repito, allá en casita hay quienes sueñan con ese tipo de residencia. Entonces, si quieres ese tipo de residencia, debes de buscar una sede que tenga esa escuela jerárquica, ¿sale? Ya que actualmente, debido a que poco a poco ese sistema jerárquico se va aboliendo, entonces cada vez hay menos sedes que lo tengan. Te repito, si tú eres de esos que todavía les gusta ese sistema de la residencia jerarquizada, tienes que buscar este tipo de hospitales, ¿sale? Número 5, por favor, esta es la parte más importante. Investiga bien tu sede. Este es el último punto que quiero que te quede, ¿sale? Por favor, ve a la sede hospitalaria. Yo creo que no hay nada más importante que eso. A las sedes que yo apliqué, que a mí me interesaban, yo fui directamente a conocer previo a aplicar al lugar, ¿sale? Requiero que hagas 3 preguntas a los que te encuentres, a los residentes de años anteriores. Número 1, pregúntale qué es lo mejor de esta sede. Número 2, pregúntales qué es lo peor de esta sede. Esta pregunta es muy reveladora. Y lo más importante, esto definitivamente es factor pronóstico. ¿Volverías a escoger esta sede? Si te dice alguno que no volvería a escoger esta sede, agarra tus cositas y vete de esa sede. Esa sede no va a ser buena, ¿sale? Sigue tus corazonadas y por favor, enamórate del lugar que escojas para que tengas un sentido de pertenencia, para que todos los días que vayas a tu hospital te sientas feliz y tranquilo, apreciado, querido, valorado y valga la pena todo, ¿sale? Muy bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Compárteme en mis redes sociales a qué sede aplicarás e igualmente cuando ya hayas quedado compárteme en qué sede estarás. Me encantará saber. Yo me despido, no sin antes recordarte que vayas, le des like, te suscribas y vayas a investigar a la sede hospitalaria que te interesa, ¿sale? Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.